así súper rápido, ya nada más. Vamos a ver tampoco te quiero entretener tanto, pero Sí, no solo. vamos a ver hasta qué parte te quedaste de tu protocolo, solamente, y si hiciste el cuestionario o no lo hiciste. Sí, sí las hice. Me Ajá, guié con bueno, nada más ajusté algunas preguntas de las que usted tenía en su protocolo ajá. para realizar, pero sí realicé, son 16 las que realicé en el hospital. Ok, No me entonces tocó, no ya las traigo. aplicaste la prueba piloto. Sí, sí, ya las tengo, nada más porque ahorita no las traigo, pero sí, ya hice esas 16 en la semana. Ok, entonces ya hiciste tu introducción, tu Sí, ya las justificación, tengo. tu Ajá. planteamiento. ¿La metodología todavía no la realizas? No. Ok, mira, porque si es que Giovanna ya me entregó otra parte más. ¿Te parece si trabajamos en esa parte y en las conclusiones en esta semana y me lo entregas a más tardar el día viernes? ¿Crees que puedas? Sí, sí, Para que espero que el sí. día sábado ya hagamos el examen. Ahí nada más vamos a hacer el examen. Ok. Y hasta ahí lo vamos a dejar porque me acuerdo que yo les había dado un ejemplo de una presentación que me tenían ustedes que exponer, pero pues ya no hay tiempo y no lo terminaron bien, era lo que yo no quería. Ok. Pero si me lo mandas el viernes, el día que yo te dé tu revisión, te voy a decir, te hace falta esto, esto y esto, y Ujú, trabájalo si quieres seguir más adelante, si tienes alguna duda, y ya lo dejamos un poquito más estructurado, que también ujú, no es tan complicado porque no es como que yo nada más les haya hablado de algo y las haya dejado así, les di ujú. guías y les di mi protocolo prácticamente, entonces Ajá, pues no vamos tan sin nada, ¿no? ajá. En ese sentido, igual la guía que les di del examen, si ustedes la estudian se van a dar cuenta que vienen todos los temas que pues hemos Sí. estado revisando. Entonces, Ujú. pues también ahí queda reforzado un poquito más los temas que hemos estado viendo. ¿Cómo Ujú. te has sentido en cuanto a los temas? ¿Sí comprendiste bien lo que hemos visto? ¿Crees que faltó algo? ¿Tienes alguna duda con lo que hemos visto ya? No, bueno, ahorita no tengo ninguna duda. Siento que han sido muy completos los temas. Sí, es mucha información, pero han estado muy completos. Sí, incluso pues ustedes ven cómo les preparo. Ustedes no expusieron nada Ujú. desde que empezamos, era lo que les decía. Pero pues aún así no nos alcanzó el tiempo. Creo que es mucho trabajo y cuando no hay una organización, pues no podemos terminar. Exacto. Ese es el problema, porque pues yo siempre realizo mis planeaciones en tiempo y forma, pero ahora ni chance me dio de hacerles eso. Bueno, sí me Sí. dio chance, lo que no me dieron fue el calendario, ese fue el problema. Aquí ahorita lo que íbamos a empezar a ver o lo que yo les iba a empezar a proyectar ya para seguir con la presentación era la formulación del problema que nosotros ya vimos en el protocolo. Ujú. En los anteriores videos que ya les subí a YouTube, que les voy a estar compartiendo los enlaces, ahí les mencionaba yo que lo que se anexa a la tesis es, por ejemplo, los agradecimientos. En el caso de la formulación del problema, siempre vamos a poner la pregunta de investigación y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la pregunta de investigación, como les decía, para más fácil es que ustedes pongan el título de su investigación para que puedan resolver ese problema al final y encontrarle también los beneficios que puedan ayudar a su población blanco. En este caso, tu población blanco pues son las pacientes que acuden a tu instituto para brindarles ese seguimiento. En la tesis ya vemos un poquito más estructurados los objetivos dentro de los demás temas. Por ejemplo, el objetivo general que nosotros ya tenemos lo vamos a ver reflejado ya en las conclusiones.
También les dejé en el ejemplo las conclusiones ya bien determinadas, bien definidas. En este sentido, ustedes lo van a relacionar con su investigación. Creo yo que ya fue un poquito más fácil identificar las partes leyendo el ejemplo que yo les mandé, ¿no es así? Sí, Ya fue un poquito más sencillo para sí. ustedes encontrarle sentido a todo lo que estaban Ujú. viendo y a cada parte de la guía, porque incluso el tema se relaciona con el que ustedes hicieron. Sí. Entonces, yo creo que llevan información suficiente hasta este punto para que si ustedes después, que yo espero que sí, porque las dos le echan muchas ganas, lleguen a estudiar, por ejemplo, una maestría, un doctorado, que les Ajá. pueda ayudar este trabajo para desarrollarlo de una manera más profunda, ya Ujú. después, ya tengan un poco de avance en ese sentido. Incluso si pueden ver los capítulos que tengo desarrollados ahí, ya solamente es cuestión también que los actualicen. Entonces el trabajo yo creo que sí les va a funcionar en un futuro, yo espero que sí. Sí. Y pues ya vimos también, recordando un poquito, cómo redactar los objetivos, no nada más en el apartado de un protocolo, sino en todos los proyectos. Y creo que eso quedó más que claro. La elección del tema también, vimos las Ujú. partecitas de cada elección del tema. Ya ustedes ya, si realizan, por ejemplo, van a saber diferenciar lo que es un ensayo de una investigación. Yo les recomiendo que los videos que les pasé de bioestadística los sigan repasando, que no se les olvide, para que en un Ujú. futuro puedan leer los artículos de manera más sencilla y puedan validar todos los resultados que les den en los artículos, porque de esa manera nosotros observamos, por ejemplo, si cumplieron con los objetivos, si se salieron de sus objetivos, si las bibliografías les sirven a ustedes para su estudio, hasta para un repaso que ustedes necesiten para su trabajo. El leer, el aprender a leer esas partecitas, pues les va a ayudar. Ujú. Ahora, si por ejemplo ustedes están realizando este proyecto ahorita y supongamos en unos 4 años que ustedes tal vez hagan una maestría, lo único que van a tener que hacer es actualizar esa información, que si ya salió un método anticonceptivo de calidad nuevo, que si ya aumentó, que si en la escuela de Giovanna ya llevan algunas campañas de, que ojalá, ¿no? Ojalá sucediera que llevaran esas campañas de actualización para los jóvenes, pero bueno, supongamos que Giovanna lleva ese programa y que en un futuro necesite realizar otra investigación, lo único que necesitarían ustedes hacer es actualizar esa información. Ok. Y de esa manera su investigación no se va a quedar obsoleta, no se va a quedar en que es una investigación cualquiera que nada más me sirvió para titularme. Ajá. Ujú. Ahora, esta presentación, antes que lo que nosotros hemos visto acerca del protocolo, nos sirve para observar lo que es una tesis ya en sí. Hay veces que nosotros no sabemos cómo ampliar nuestro vocabulario. Yo lo que les puedo recomendar hasta ahorita es que ustedes hagan listas de sinónimos. Yo sé que suena un poquito aburrido, Ajá. que lean un poquito más para que ese vocabulario se llegue a ampliar un poquito más, que puedan tomar lenguajes técnicos tal vez de otras carreras también, para que puedan desenvolverse bien en el público. Me acuerdo cuando yo era estudiante que yo decía, ¿cómo es posible que los maestros den clases tantas horas? O sea, yo sí me quedaba pensando porque cuando nos ponían a exponer, Ajá. pues no duraba ni 3 minutos. Entonces yo decía, ¿y cómo le hacen, no? Y entonces cuando voy a presentar una tesis, ¿cómo le voy a hacer para durar tanto tiempo hablando? Ujú. Y la verdad es que el único momento en el que puedes desarrollar ese lenguaje es leyendo. O sea, y a mí se me hacía muy aburrido, la verdad. Pero la única manera en que lo puedes desarrollar es leyendo. Pero ¿a qué viene mi comentario? En una tesis tú tienes que convencer a unos sinodales
de tu tema de investigación. ¿Y cómo lo vas a hacer? Desarrollando esos términos técnicos, ese vocabulario para que te puedan entender. Porque si no, te vas a quedar estático y cuando te pregunten algo no vas a saber qué responder. Entonces hay que Ujú, desarrollar esa capacidad leyendo y de algo que te guste, no importa que no sea de enfermería. A mí me recomendaban, por ejemplo, en la maestría, que leyera libros que me llamaran la atención, que no me durmieran, si, aunque tuvieran dibujitos, ¿sí? Pero que me ujú, llamaran la atención. Me acuerdo que yo empecé a leer un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ujú. En ese libro está muy amplio ese libro y tiene mucho vocabulario. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención de ese libro, pues no tenía dibujitos, pero tenía consejos que te podían ayudar a ti a mejorar en cuestión de tus hábitos y aparte tenía lenguaje técnico que yo no había escuchado, tenía sinónimos que me ayudaban a mí a buscarlo en el diccionario y lo aprendía. Y al final de leer ese libro yo me di cuenta que tenía más facilidad de platicar frente a un público, tenía más facilidad de comunicarme con otra persona tal vez que no fuera de mi ámbito, incluso de presentar mi propia tesis. Entonces te das cuenta cómo el que tú practiques otras cosas de otras materias te va a ayudar también a desenvolverte en un público y a dar ese sentimiento de eh, esa persona está segura, de que te vean seguro y sobre todo de que puedas entablar una conversación con otra persona y es lo que te va a ayudar a crecer a ti como profesional. Entonces, esta materia llévenla al siguiente nivel. Yo les recomiendo que pues no se conformen. Yo sé que tienen muchas ocupaciones, por ejemplo, pues me comentabas que tú ya eres mamá, Sí. entonces ya estás más ocupada todavía, ya tienes otras responsabilidades, ya tienes otras preocupaciones, pero eso no te va a impedir a ti el ampliar tus conocimientos. Ajá. Es lo Ok. mismo aquí. Si tú quieres no nada más convencer a unos sinodales, si tú quieres crecer como profesional dentro del ámbito en donde estás, en la institución en donde te encuentras, vas a tener que entablar conversaciones con bases teóricas, como nos lo dice aquí nuestra diapositiva. Vas a tener que entablar esa conversación y vas a tener que dar esa sensación de seguridad en ti como profesional para que te puedan dar oportunidades. Es así como ustedes van a crecer. Entonces, de todas estas cosas que hemos visto en el poco tiempo que ustedes me han conocido, yo les recomiendo que no se conformen. Ese es mi consejo, que no nada más por pasar una materia, sino que se queden con todo aquello que les va a ayudar a ustedes a crecer. Por ejemplo, eh, yo ya estudié una maestría, ya estudié la licenciatura y demás, pero yo me di cuenta que me gustaba otra cosa, ya saben ustedes que yo me dedico a Ujú, otra cosa. Y esto también me ha ayudado, o sea, porque me ha ayudado también a crecer de manera profesional en otro ámbito. Desenvuélvanse ustedes. Si por ejemplo ahorita estás en una posición en tu institución, lleva esta investigación al siguiente nivel, que no les dé pena tocar puertas. Eso les va a ayudar a crecer también. Y yo espero que pues su título no tarde el tiempo que les han dicho ustedes, porque considero que ustedes son buenas estudiantes y por lo general cuando son buenas estudiantes pues sobresalen en el ámbito en donde trabajan también, porque se requiere también que ustedes tengan ese ojo crítico y que se lleven los conocimientos necesarios para poder desenvolverse en el ámbito profesional, que finalmente es la finalidad de que ustedes estén estudiando aquí. ujú. Nosotros ya vimos lo que eran las hipótesis, no sé si tuviste la oportunidad de ver la presentación que les envié de hipótesis. Sí. Vimos las variables, vimos los Ujú, indicadores y en este sentido es importante que lo tengamos bien presente desde el protocolo para que en la tesis podamos desenvolvernos a las preguntas que nos hagan al presentarlo en los sinodales, como por ejemplo, recordando la definición de variable, pues va a constituir cualquier característica
de un fenómeno, en este caso de lo que estamos nosotros estudiando, que son los métodos anticonceptivos, cada cual en su ámbito profesional de Giovanna y en el tuyo en este caso, y los indicadores que les van a ayudar a resolver todos esos cuestionamientos que se hicieron al principio, porque pues no escogimos nada más nuestro título para realizar un trabajo. Perdón por el ruido, es que estoy un poquito afuera, tú llegaste a ver. Ujú. Sí, y vimos pues que las hipótesis se relacionaban con las variables y con los indicadores como lo estamos viendo en la pantalla. Incluso hasta les pasé un ejemplo de una operacionalización de variables que si lo buscan en internet seguramente lo van a encontrar también en las tesis. Ujú. Y también les pasé, esto es como un repaso nada más, les pasé qué estudios no debían de llevar hipótesis y pues yo entiendo que a veces nos vamos a enfocar en otras cuestiones, pero es importante que nosotros sepamos acerca de esta situación del encuadre metodológico, por ejemplo, porque no nada más lo van a desenvolver en un protocolo o en una tesis. Nosotros como enfermeras, en cada ámbito o en donde nosotros estemos posicionadas, ya sea en una industria, en un hospital, en donde sea, vamos a necesitar bases teóricas. Siempre nos dicen, ¿en qué te basas para realizar tal procedimiento? ¿Cuál es tu base teórica para ese procedimiento? Y por lo tanto nosotros llevamos a cabo el proceso metodológico y de investigación en nuestro actuar diario de enfermeros. Es por eso que es importante nunca olvidar de dónde vienen las hipótesis, de dónde vienen las variables, de dónde viene el encuadre metodológico, porque hasta para hacer los medicamentos, las vacunas y demás utilizan un método científico que nosotros vamos a leer en donde en las actualizaciones de nuestros cursos, en donde en las guías de práctica clínica siempre vamos a estar en constante roce con la metodología de la investigación, siempre vamos a estar en constante roce con todos los temas que tengan que ver con un diseño de investigación. Nosotras, Así es. siempre, en cualquiera de nuestros ámbitos profesionales, vamos a tener que actualizarnos con un método de investigación y con un método científico que ha sido comprobado. Vimos también el diseño de la investigación, el tipo de estudio, si lo vimos. Vimos también los tipos de variable. Las unidades de análisis, yo les platicaba lo que era un universo, una población y una muestra. Vimos también ese desglose. La operacionalización de las variables, las técnicas de recolección de datos, vimos como tal el cuestionario, vimos las escalas Likert, vimos también las entrevistas, las encuestas. De ahí nosotros nos podemos valer para hacer una investigación bien fundamentada. Ujú. Lo único que sí nos faltó ver un poquito más a profundidad fueron las técnicas para el procesamiento de la información, que les mencioné que podíamos hacer uso de técnicas que estuvieran dentro de las herramientas informáticas, como por ejemplo Excel, como por ejemplo los programas que pueden ayudarnos a cuantificar los datos. Me parece que les pasé unos cuantos por ahí. Y el análisis y la interpretación de los datos, pues no lo alcanzamos a ver a profundidad, pero sí que les pasé un ejemplo en el protocolo que yo hice. E incluso pueden observar ustedes cómo lo grafiqué, cómo lo analicé. Ahí está un poquito de manera informal, pero ya transformándolo en tesis, sí podemos adaptarlo bien a un análisis e interpretación dentro de una tesis. En las conclusiones les decía yo que ya podemos hablar en primera persona. Recuérdame dentro de la tesis en qué persona debemos hablar, cómo debe de ser nuestro lenguaje al momento de escribir una tesis. Tiene que ser en terceras personas. En tercera persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un lenguaje formal. Ujú. En el video que les subí, ahorita que les mande los enlaces, les pongo bien la diferencia de lo que es un ensayo y una monografía.
para que puedan ver el tipo de lenguaje que se utiliza también en cada uno y que sí lo Ok, ocupamos también dentro de una investigación científica. Dentro de nuestras conclusiones vamos a presentar de manera sintética, es decir, a forma de resumen, y en lenguaje claro todos los resultados de la investigación. Aquí en las conclusiones sí podemos hablar al final en primera persona. Pero ¿cuáles son las funciones principales de las conclusiones o por qué en un trabajo de investigación hacemos conclusiones? Porque en las conclusiones nosotros ya vamos a responder al problema de investigación al que nos enfrentamos desde un principio y vamos ya sea a reafirmar nuestras hipótesis o a refutarlas. Refutarlas quiere decir que no sean verdaderas. También vamos a resaltar todos los aportes de nuestra investigación. Por ejemplo, si en tu investigación se resalta que ayudó a la institución a un programa de capacitación más profundo a las pacientes, ese va a ser tu aporte dentro de las conclusiones también. Va a ser también un resumen de ya todo el trabajo en conjunto que realizaron. Aquí no es cuestión de que pongan, por ejemplo, los capítulos o que pongan cada apartado, sino a manera de resumen lo principal. Por ejemplo, si mi resultado me arrojó que las pacientes están totalmente capacitadas de acuerdo a los programas y a los métodos de calidad que estoy investigando, ahí los voy a colocar. Si, por ejemplo, mi investigación me presentó alguna limitante dentro del desarrollo, ahí también lo voy a escribir. Y si se sugieren futuros desarrollos de la investigación que dé pauta para otra investigación, ahí también lo vamos a poner. Dentro de nuestras conclusiones, después existen las recomendaciones. También lo vimos dentro de la guía, pero estas recomendaciones no es lo mismo que las conclusiones. En estas recomendaciones, nosotros después de haber puesto nuestro ojo crítico a lo que hemos realizado, después de haber analizado esos resultados que obtuvimos, vamos a darle un enfoque para solucionar los problemas que hemos visto. Por ejemplo, si yo veo que el 30% de las pacientes que acuden a mi consulta no están totalmente capacitadas, aquí yo voy a recomendar un programa de investigación 2 o 3 veces a la semana de tal hora a tal hora en mi institución. Esa sería una recomendación que yo pondría y nada tiene que ver con mis conclusiones. Aquí ya nos fuimos un poquito más rápido porque no pusimos actividades. Aquí ya nada más fue como un repaso de manera general, más enfocado a la parte de la tesis. No sé si ok. hay alguna duda hasta aquí. Todo está claro. Comentarios. No, mis, todo bien. Bueno, pues es que esto prácticamente